cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notorio su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias, Señor. Por eso llegamos ante ti con cánticos, Dios, esos cánticos que te alaban, que te bendicen, que te exaltan, Señor. Hoy reconocemos que tú has hecho maravillas en medio de nosotros, Señor. Gracias porque es tu diestra la que ha peleado nuestras batallas, Señor, y su santo brazo el que va delante de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nosotros hemos visto tu salvación, porque hemos disfrutado de esa salvación tan grande, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos cantar con alegría delante de ti, regocijarnos y exaltarnos y exaltarte a ti, bendito Dios. Levantamos palmas, Señor, ante tu presencia con gozo y con alegría, Dios. Nos regocijamos en ti. Amén. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. La presencia del Señor reposa aquí. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Con la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, en quien puedo confiar.
reputación, publicar entre los pueblos todas sus obras. Bueno y santo es, Él es el Señor, es nuestro Rey. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En el cielo las alabanzas de los ángeles al Señor. Aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a quien te busca. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, aquí en Salem recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Oh sí, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti para proclamarte, Dios, para proclamar que tú eres un Dios grande, que tú eres Jehová, el Dios que ha hecho maravillas, que ha hecho prodigios, señales en medio de las naciones, Señor. Hoy nos presentamos para rendirte a ti toda la alabanza debida a tu nombre. Damos delante de ti toda la gloria y declaramos que tú eres Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Declaramos, bendito Dios, que en tu santuario hay poder y hay gloria. Te bendecimos y te pedimos, Espíritu de Dios, que te sigas moviendo con gran poder. Amén. Hay una unción ahí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción ahí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Porción es Jehová. He dicho, guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Oh sí, Señor, hoy queremos darte gracias por este momento especial donde tu palabra nos es abierta, nos es enseñada. Gracias porque esa es la porción que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque es tu palabra la que tenemos que guardar en nuestro corazón y ponerla por obra, Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que con tu palabra está esa luz que necesitamos para nuestro camino. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de tu siervo, nuestro pastor, llenándolo, Señor, de tu presencia, Dios, que seas tú hablando a través de su boca, Dios, coloca esa palabra que tú quieres, bendito Dios, y que sea revelación tuya para con tu siervo, Señor. Damos así muchas gracias por la vida de nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth. Te suplicamos que sigas bendiciendo el trabajo de amor que ellos hacen delante de ti y que tú lo sigas llevando de tu mano, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, los versos 38 al 41. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, te estamos dando gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad con cada una de nuestras vidas. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 12 de Mateo, versos 38 al 41, dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí,
pero ustedes se niegan a arrepentirse. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Mateo está hablando acerca de un momento que vivieron mutuamente los fariseos y los escribas con el Señor Jesús. Debemos recordar que de parte de los escribas, de los fariseos, de los doctores en la ley, el Señor Jesucristo no fue bien recibido. ¿Sí? Podríamos decir que la oposición que sufrió el Señor Jesús en su ministerio y en su predicación no vino de los que se consideraban y a sí mismos se reconocían pecadores. Y vemos en los 4 evangelios que el Señor trató no con un pecador, sino con muchos pecadores, con hombres y mujeres que tenían fama de pecadores. Incluso entre sus discípulos está Mateo, que era un hombre cobrador de impuestos, sí, también conocido como Leví. Y recordemos que los cobradores de impuestos tenían fama de pecadores, y el pecado de ellos consistía fundamentalmente en lo que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Y vemos también al Señor Jesucristo interactuando con todo tipo de personas, de pecadores y pecadores, digámoslo así, confesos. Le voy a poner un ejemplo: las prostitutas, porque pues el Señor Jesús sabemos que trató en algún momento de su ministerio, trató con mujeres dedicadas a este tipo de labor. Y cuando digo trató, no me refiero a una relación interpersonal de amistad, sino fue algo ministerial. ¿Listo? El Señor Jesús, a la solicitud, a los requerimientos de todos los pecadores, pues les concedió lo que querían en la voluntad del Señor. No así, les decía, con los escribas, los fariseos y los doctores en la ley. Sí, ellos se constituyeron en opositores del ministerio del Señor Jesús. Recordemos desde el momento en el cual el Señor Jesús empezó su predicación después de ser bautizado. Tan pronto el Señor Jesús empezó su ministerio, ya encontró una oposición muy fuerte de la clase sacerdotal de su época. ¿Por qué eso? Porque la clase sacerdotal de la época del Señor Jesús y de todas las épocas, los sacerdotes, los escribas, los doctores en la ley, las personas que tienen mucha ilustración con respecto al Señor, mucha conocimiento de las cosas de Dios, generalmente son piedra de tropiezo. Y la palabra de Dios lo dice, que el conocimiento envanece. ¿Listo? ¿Por qué se convierten en piedra de tropiezo? Porque están envanecidos. Y justamente el envanecimiento consiste y se muestra más que todo, se proyecta el envanecimiento con las demás personas, con el prójimo. ¿En qué sentido? En el sentido en que los doctores en la ley, los sacerdotes, los fariseos decían: nosotros tenemos conocimiento, nosotros pertenecemos a la familia sacerdotal y somos mejores delante de los hombres y delante de Dios que ustedes. El envanecimiento se proyecta en la diferencia que hacían los sacerdotes y los religiosos de la época del Señor Jesús con respecto a sí mismo y a las otras personas. Por eso es que las otras personas
los que a sí mismo se reconocían como pecadores y que tenían fama de pecadores, ellos al Señor Jesús no le pidieron ninguna señal. ¿Listo? Ninguna señal le pidieron. ¿Por qué? Porque pues ellos al fin y al cabo eran conscientes de que eran hombres pecadores. Y lo que nosotros vemos en aquellas personas con fama y con conciencia de su pecado, de su maldad, es que los que escucharon el Evangelio y estaban destinados para la salvación se convirtieron, ¿listo? Sin pedir pruebas, sin pedir, como dice en la Nueva Traducción Viviente, sin pedirle pruebas que testifiquen la autoridad espiritual del Señor Jesús. Ellos simplemente escucharon al Señor Jesús, los que tuvieron fe procedieron al arrepentimiento. ¿Listo? El caso contrario con los fariseos, los sacerdotes y los doctores en la ley. Escucharon al Señor Jesús y no procedían al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a su propia consideración ellos no tenían de qué arrepentirse. Pero lo subrayo, a su propio criterio. Delante de Dios sí tenían muchísimo por qué arrepentirse. ¿Listo? Ahora bien, por eso es que ellos le piden una prueba, una demostración al Señor Jesús. O sea, el arrepentimiento al que debían proceder, como todo ser humano, los escribas y los fariseos, era un arrepentimiento condicionado. ¿Listo? Si tú nos demuestras esto, si tú nos haces esta prueba, si tú con esta demostración, con este milagro, con esta señal, con este prodigio, nos convences que eres el Hijo de Dios, entonces nosotros procederemos al arrepentimiento, o por lo menos lo iban a considerar. Si el Señor Jesús demostraba el poder y la autoridad que tenía de parte de Dios, el arrepentimiento, pues los escribas, los fariseos, la clase sacerdotal de su época, lo iba a considerar. ¿Listo? Y pues el arrepentimiento no es otra cosa que cambiar de opinión. ¿Listo? O sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, o haber dicho o haber dejado de decir algo. Eso es el arrepentimiento. Normalmente, para el ser humano es muy difícil arrepentirse. ¿Listo? A menos que los errores que nosotros cometemos aquí en la tierra, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos, por lo que no decimos, traigan una consecuencia muy, muy fuerte a nuestra vida. ¿Listo? O sea, que las consecuencias del pecado sean gravísimas. A veces, cuando hay algo de sensatez en la persona, en la mujer o en el hombre, se procede al arrepentimiento. Y en ocasiones es por un tiempo. Les voy a poner un ejemplo. La persona que se embriaga. Generalmente la persona que se embriaga, que se fue de farra una noche, al otro día no recuerda generalmente lo que hizo, lo que dijo, o le comentan o recuerda que cometió errores, que no debió hacer lo que hizo y experimenta algo que comúnmente se le llama el guayabo moral. ¿Listo? Al otro día está arrepentido, con pesar, se propone a sí mismo no volverse a embriagar, reniega, se reprocha a sí mismo, se siente muy mal. ¿Listo? Se siente muy mal por ese comportamiento, pero pasan los días, 8, 10 días, a veces menos. Y si la persona tiene la posibilidad, la ocasión, va a volver a embriagarse.
y peor aún, va a buscar la posibilidad o el momento para embriagarse, la ocasión. ¿Listo? Y así se puede llevar toda la vida. Esa es la historia de hombres y de mujeres en toda la vida. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, con la mentira. Una persona, hay gente que es mitómana, que está mintiendo en todo momento. En algunas ocasiones, por las consecuencias que esto trae para la vida, se pueden arrepentir en algún momento dado, pero una vez le pasa el arrepentimiento o ese malestar, esa sensación de malestar, pues inmediatamente va a continuar mintiendo. ¿Listo? Ahora bien, les decía, y eso a ningún ser humano le gusta arrepentirse. Sí, a ninguno. Eso nadie puede decir que yo soy feliz arrepintiéndome. Está diciendo una gran mentira. ¿Por qué digo esto? Porque el arrepentimiento conlleva en sí mismo un cambio de actitud. ¿Listo? Y también conlleva un cambio de mentalidad. ¿Listo? Entonces arrepentirse no es tan fácil. ¿Listo? Y el arrepentimiento no es de una sola vez en la vida. Uno debe vivir su peregrinaje aquí en la tierra teniendo esa ¿qué le digo? Esa vocación, ¿listo? De estar permanentemente arrepintiéndose, cubriéndose con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Un cristiano, un creyente verdadero, vive su vida de fe así. O sea, en un quebrantamiento constante, en una humillación constante, en un reconocimiento de la santidad, de la majestad, de la autoridad, de la pureza de Dios permanente. Y también en un reconocimiento del error personal, reconociendo que el pecado está en nosotros, en nuestros miembros, que por más que queramos hacer el bien, algún mal vamos a hacer. Por más que evitemos el mal, ahí va a florecer. ¿Listo? Esto es de todos. Por eso esta temática del arrepentimiento es tan importante y por eso en este caso el Señor nos la ilustra así. Y se la ilustró a los fariseos y a los doctores en la ley, así como lo dice. Mire que dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. ¿Listo? Es una forma muy didáctica. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, ellos sabían de memoria, sílaba por sílaba, conocían el libro del profeta Jonás, aún los detalles históricos, la proximidad entre la historia de Jonás, la proximidad en cuanto a tiempo, a espacio, con la historia de Jonás, pues hacía que ellos tuvieran un gran conocimiento. Y los escribas eran las personas que escribían las copias de los textos bíblicos. Y generalmente ellos ya conocían, eso era una tradición familiar. Ellos desde niños trabajaban en eso y podían recitar todo el Antiguo Testamento sin ningún inconveniente. Entonces, a pesar de ese conocimiento del libro de Jonás, ellos tenían el conocimiento, pero no tenían la revelación. ¿Por qué no tenían la revelación? Porque no tenían el corazón dispuesto para el arrepentimiento. ¿Listo? Cuando uno tiene el corazón dispuesto, va a encontrar en los diferentes pasajes de la Biblia, en los diferentes libros de la Biblia,
Espíritu Santo le va a hablar y le va a indicar el arrepentimiento como un medio a través del cual yo puedo mostrar efectivamente mi fe y mostrar efectivamente que soy una nueva criatura. ¿Listo? Mire, una persona para poderse arrepentir constantemente tiene necesariamente que haber nacido de nuevo, porque si no nace de nuevo está feliz en el pecado. ¿Listo? No siente, no va a tener esa conciencia del pecado, no se va a incomodar con el pecado, al contrario, lo va a disfrutar. ¿Listo? O sea, el arrepentimiento es propio de las nuevas criaturas, de los que hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús. Nosotros sí nos arrepentimos, sí nos duele, sí cuando cometemos algún error espiritual, sí nos hace llorar delante de Dios. ¿Listo? Y mire, nosotros, lo digo por experiencia personal, uno cuando ha nacido de nuevo, reconoce como pecado lo que otros no lo reconocen como pecado. ¿Listo? Uno cuando ha nacido de nuevo, está en el Espíritu Santo que está en nosotros, nos hace percibir lo que es malo delante de Dios como malo para nosotros. Y lo que es bueno delante de Dios, el Espíritu Santo nos convence y nos lo hace percibir bueno para nosotros. Pero eso es en los que hemos nacido de nuevo. ¿Listo? Por eso es que a un creyente lo pueden ver llorar, o a una creyente lo pueden ver llorar, lo pueden ver en el piso, lo pueden ver, como dice la Escritura, contrito y humillado delante de Dios por haber hecho algo que para un hombre natural es completamente, valga la redundancia, natural o normal. ¿Listo? Por ejemplo, un creyente miente o hace cualquier cosa y se arrepiente y se duele, está compungido de corazón. ¿Listo? Y si otra persona lo mira, dice, este está loco, dice que está así porque mintió. ¿Sí? No van a entender. ¿Por qué no entienden? Porque no hay en esas personas un nuevo nacimiento. ¿Listo? ¿Y por qué no hay nuevo nacimiento? Porque no hay fe. Y retomando la predicación de nuestro apóstol en el devocional de ayer, no hay arrepentimiento, hay dureza de corazón porque no hay fe, y lo que él nos compartía, que hay que ponerle mucho cuidado, porque hay maldad. ¿Listo? Maldad. La incredulidad es un reflejo de la maldad, porque así lo enseña la palabra de Dios. De hecho, al no creyente, en las Santas Escrituras, en algunas versiones se le dice el malvado, y al creyente el justo. ¿Listo? A eso hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención. ¿Listo? Y entonces miremos, por ejemplo, lo que dice en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 7, en la versión, en la Biblia para Todos. Dice, por la fe, Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía, y construyó una arca para salvar a su familia. Por su fe, puso en evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene por medio de la fe. Mire, aquí dice varias cosas interesantes. Primero, que Noé
tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía. ¿Listo? Así dice en esta versión. En la versión Reina Valera nos dice que Noé creyó lo que Dios le estaba hablando. ¿A qué se refiere? Que Noé creyó que Dios mismo era el que le hablaba y lo dirigía a que construya un barco donde él y su familia se salvarían. ¿Listo? Él creyó. Él dice que tomó en serio la advertencia que le hizo Dios de que el mundo sería anegado en medio de un diluvio. Y dice, por su fe puso en evidencia al mundo. ¿A qué se refiere? La versión Reina Valera dice, por su fe condenó al mundo. ¿Listo? ¿Cómo podemos entender eso? Que puso en evidencia, mire, la fe de Noé brillaba tanto brillaba la fe, que el contraste entre la fe de Noé y la incredulidad del mundo contemporáneo a Noé era fuertísimo, no había lugar a dudas. En Noé había fe, ¿listo? En el resto de la humanidad de su época había incredulidad. Y Dios diría, a Noé por su fe lo considero justo y al resto de la humanidad lo considero malvados. ¿Listo? Por eso es la fe. La fe es algo tan importante. ¿Listo? Y por eso es que, mire, el malvado no quiere proceder al arrepentimiento. Y mire, esto es tan tenaz que así esté sufriendo. En muchas ocasiones los corazones son tan duros que así estén sufriendo, no quieren proceder y no dan su brazo a torcer para proceder al arrepentimiento. ¿Listo? ¿Y por qué no proceden al arrepentimiento? Porque no quieren reconocer el pecado como pecado. Mire, yo les he contado que cuando trabajaba como médico hace muchos años, de eso hace tal vez unos 21 años que tuve esa experiencia, asistió a la consulta una mujer, joven, profesional, muy capaz, se la veía de buena posición económica, y me contó un problema que ella tenía, un problema de salud, de su salud mental, que ella consideraba que era algo de su salud mental, y yo me puse a indagar porque no le encontraba causas, no le encontraba relación con lo que ella me comentaba, y me di cuenta en el interrogatorio que uno debe hacer en la práctica médica. Ella me dijo, yo tengo una relación con un hombre casado, él tiene su hogar, él tiene sus hijos, su familia, pero al mismo tiempo está conmigo. Y entonces empecé a indagar más, y el problema en la salud mental que esta persona me comentaba tenía relación con el inicio de esa relación que tenía con este hombre casado. Entonces yo, como aparte de médico, era un hombre conocedor de la palabra de Dios, le planteé, le dije, le mostré, la verdad le mostré el pecado, el error espiritual. ¿Listo? Y recuerdo tanto que ella
lloraba y se levantó de su silla y se fue hacia la ventana y ahí lloraba desconsoladamente, y yo aproveché para predicarle, hablarle acerca del amor de Dios, y le hablaba y del perdón, de la misericordia, toda la predicación que se debe hacer. ¿Listo? Y ella volvió a su puesto, a su silla, se secó las lágrimas y me dijo, no, me dijo, eso que yo estoy viviendo no es por lo que usted dice, y no es así. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Me solicitó que la envíe donde un psicólogo, la envié donde el psicólogo. ¿Listo? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué traigo este caso a colación? Para que miremos que el arrepentimiento no está en todos. ¿Listo? Y mire que es algo, el error que ella estaba cometiendo es un error muy grave, reconocido y reprobado en las Santas Escrituras y aún por la sociedad. Pero cuando no hay fe y cuando el corazón está endurecido y la persona no tiene el Espíritu Santo, no va a reconocer el error. ¿Listo? Y mucho menos a proceder al arrepentimiento. Se prefiere buscar sus medios, sus formas para solucionar sus problemas, si se le encuentra solución, pero no se considera el arrepentimiento como una posibilidad. Por eso es que los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, no se arrepintieron, sino que entregaron al Señor Jesucristo para que sea condenado injustamente y crucificado. Y resucitó el Señor Jesucristo y no se arrepintieron. Y luego vino la predicación de los apóstoles del Señor Jesucristo y no se arrepintieron. Preferían hacer lo que sea, poner testigos falsos, y ellos no procedieron al arrepentimiento. Por eso es que nosotros debemos entender que si nosotros hemos procedido al arrepentimiento, pues démosle gracias a Dios que el Señor puso en nosotros fe y segundo puso de su Santo Espíritu. Y tanto la fe como el Espíritu Santo, eso es un milagro que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos conduce al arrepentimiento, es el que nos convence de pecado. ¿Listo? El Espíritu Santo de Dios, lo hemos visto en otras ocasiones, nos convence de pecado. A Jonás lo vieron, los fariseos, los escribas sabían que ante la predicación de Jonás, todo Nínive, empezando por el rey hasta el siervo más humilde, aún hasta los animales, fueron dirigidos al arrepentimiento. ¿Listo? Ante la predicación de Jonás, un hombre, un siervo completamente desaprobado por cualquiera de nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros somos tal vez mejores que Jonás, pero Nínive se arrepintió porque tenían fe. ¿Listo? Los ninivitas se arrepintieron. Mire, Noé y su familia se salvó. ¿Por qué? Porque tuvieron evidencia del arrepentimiento. ¿Cuál era la evidencia del arrepentimiento? Primeramente en Noé, que construyó a pesar de la burla de toda su generación y a pesar de la demora, más o menos 40 años, construyendo el arca. ¿Listo? Eso es una evidencia. Mire, y en nosotros el Señor espera ver esa evidencia, que durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra pueda ser 30, 20, 40 años, estamos ocupándonos en nuestra salvación. Noé todo el tiempo
que estuvo construyendo el arca, más o menos 40 años, estuvo ocupado en su salvación, en la de él y en la de su familia, en la de sus hijos, en la de su esposa y en la de sus nueras. El resto murieron ahogados. ¿Listo? Solo 8 personas se salvaron. ¿Qué estuvo haciendo Noé durante ese tiempo? Primero, construyendo el arca en la que él y su familia se salvarían. ¿Y qué más estuvo haciendo? Predicando el evangelio. Por eso, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5, si no estoy mal, que se me cerró aquí la prédica y no la encuentro, dice que a Noé lo cataloga como un pregonero de justicia. ¿Listo? Pregonero de la justicia de Dios, para que los que la escuchen procedan al arrepentimiento. Y mire esto tan categórico. De la generación de Noé, ¿cuántos se salvaron? Solamente 8. ¿Listo? Que creyeron, procedieron al arrepentimiento y tuvieron el fruto. Noé tuvo el fruto del arrepentimiento. La Biblia no dice cuál era el trabajo o la ocupación de Noé antes. Lo que sí dice la Biblia es que una vez que Dios le habló, Noé se ocupó en su salvación. ¿Listo? Hay otro caso bien bonito, que es el de Rahab la ramera. De ella sí sabemos a qué se dedicaba. Como lo acabamos de decir, era ramera, era prostituta. ¿Listo? Y ella, mire, cuando llegaron los espías a Jericó, ella les creyó que eran israelitas y que iban a conquistar Jericó, y les creyó que el Dios de ellos tenía el poder para entregar la ciudad de Jericó en manos de los israelitas. Les creyó, por eso los escondió y les suplicó que la salvaran a ella y a su familia. Mire, esto lo importante, tener el testimonio, tener la evidencia del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros está el testimonio, la evidencia del arrepentimiento, Dios aparte salva a nuestra familia. En el caso de Noé, él tenía el testimonio, pregonero de justicia, no se cansó de predicar el evangelio, no tomó la construcción del arca como una locura, sino que la tomó en serio, la construyó, y en esa arca en la cual él se ocupó, se salvaron sus hijos, su esposa y él. Por eso es que la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y por eso Josué, en un momento dado, a los israelitas les dijo: si mal os parece servir a Jehová, dejen de servirlo, pero lo que es, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Yo y mi casa, para nosotros la iglesia, nos ocuparemos en nuestra salvación. ¿Listo? Entonces mire cómo es esto de tremendo. El arrepentimiento debe tener unas muestras, se debe ver, se debe testificar en nosotros el arrepentimiento, con un cambio de actitud, con un cambio de mentalidad. Un ejemplo sencillito que hace poquito lo tocamos en un devocional: Zaqueo. Zaqueo, ¿qué podemos decir? Se arrepintió, se convirtió. ¿Listo? Inmediatamente tuvo el contacto con el Señor Jesús, dijo: voy a vender la mitad de mis bienes y las voy a repartir entre los pobres. Y si a alguien le he quitado algo, pues se lo voy a devolver cuadruplicar. Eso que dijo Zaqueo, eso que dijo es una demostración del arrepentimiento, es fruto del arrepentimiento, es un cambio de mentalidad.
Ya no le importaban las riquezas, le importaba ser hallado justo delante de Dios. ¿Listo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Yo estoy orando por los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les sigas ayudando, bendiciendo, multiplicando en todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Háblanos y que nuestros corazones sean sensibles, Señor. Que sean corazones que procedan con facilidad al arrepentimiento. Así nos duela, así tengamos esa conciencia de lo que debemos dejar de practicar o de decir, que tengamos la conciencia y la determinación para dejar lo que no te agrada a ti, lo que es error en nuestras vidas. Ayúdanos a dejar los errores espirituales, a separarnos, a hacernos a un lado de todo lo que nos conlleva al error espiritual, Señor, de todo lo que nos lleva a cometer errores espirituales. Estamos a tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Asimismo estamos orando por la salud de la pastora Cristina, Señor. Oramos para que seas tú ayudándole en esta cirugía que le realizarán mañana. Señor, ayúdale, por favor. Nosotros estamos confiados y tranquilos, descansando en tu bondad, descansando en tu misericordia, en tu poder y en tu amor, Señor. Desde hace años, décadas, estamos en tu voluntad y hemos visto el amor y la bondad tuya en nuestras vidas, Señor. Ayúdale a tu sierva, la declaramos sana por la llaga de Cristo y declaramos que es el mismo Señor Jesucristo realizando esta cirugía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.